Buenos días, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Qué rico estar nuevamente en la presencia de nuestro Dios en esta hora de la mañana para bendecirnos y para glorificar el nombre de nuestro Padre Dios. Señor mío, oro por todo aquel, Señor, que está en este momento con el ánimo y deseo junto con nosotros para que te demos a ti honra y gloria, anhelando, Señor, tu presencia a través de tu palabra que nos reconforta, que nos alimenta, que nos llena de gracia y de amor para contigo y para con todos aquellos a quien amamos y que los que están a nuestro lado. Permítanos, Señor, entender tu palabra cada día más para obrar de acuerdo a como tú nos la envías, Señor amado, y así obedientes poder alcanzar, Señor mío, tus promesas. Porque tú tienes promesas grandes y maravillosas para tu pueblo obediente, quien hace uso de la palabra, para que todos estos mandamientos que tú nos das, Señor, los podamos llevar a cabo con el fin de vivir una vida aceptable delante de ti y de todos cuantos sean al lado nuestro, Señor mío, más con aquella familia que ahora, Señor, tenemos en casa diariamente, reunidos por este sistema de tener que aislarnos, Señor mío, de esta pandemia, y que podemos así unirnos también como familia y poder disfrutarla, Señor mío. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que se presenta ante ti, Señor amado, en congregación, congregándonos en este momento, como tú lo dices en tu palabra, no dejando de hacerlo, como otros tienen por costumbre. Y gracias te damos por ello, Señor mío, y pido bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo el tema de los autos de la iglesia. Los autos de la iglesia son tres. Hemos visto los dos primeros, que es el autosostenimiento de la iglesia, cómo se sostiene una iglesia. Ahora también vimos el autogobierno, cómo se gobierna una iglesia, y todo esto que nos ha presentado el Señor es para que pongamos en ejercicio toda esta verdad y que la iglesia vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy también nos presenta este último auto, que es la autopropagación. Y es tan necesaria, y para eso es que hemos sido llamados, para propagar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino para salvación. Y somos llamados, escogidos y llamados para hacer esta labor y tarea tan hermosa. Para ello se hace necesario ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos desempeñar todo lo que Dios nos ha permitido, estos ministerios de reconciliación, estos ministerios, Señor mío, que Él nos da para que podamos hacer que otros vengan a la presencia de Dios y disfruten de las bendiciones que Él nos tiene a nosotros disfrutando en este momento. Así que vamos a hacer uso de la palabra de Dios para mirar sobre esta autopropagación. Y empezamos sabiendo y conociendo y estudiando que somos elegidos por Jesús para llevar fruto. Acuérdese, quien no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Así que nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra del Evangelio, tenemos que llevar fruto y buen fruto, y ese fruto permanezca. Así que para que el que quiera que permanezca un fruto, así como es en el árbol, en los plantíos, hay que regarlos, hay que limpiarlos, hay que podarlos, hay que quitarle la maleza, hay que deshiervarlos, hay que tener un cuidado de que no falte el agua, que no haya mucha sombra, que le llegue el sol para que este alimento sea haciendo que permanezca ese fruto. Esta es la tarea nuestra, que no solamente enseñemos por una primera vez, sino que estemos atentos de aquel que hacemos nuestro discípulo, para que llegue a los pies de Cristo con toda este cuidado que hay que tener. Entonces somos elegidos por Jesús para llevar fruto que permanezca, o sea, es llevar almas al reino de los cielos. Empecemos a mirarlo en Juan 15, 16 al 17.
El Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 15, versículos 16 y 17 nos dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo esto os mando, que os améis unos a otros. Muy claramente, muy precisamente, el Señor, a través de su palabra, hermosa palabra, nos está diciendo que nos eligió Él a nosotros y no nosotros a Él. Esto lo ha hecho por su gran amor. Entonces, cuando dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es porque a Él le plació en el corazón, ese corazón dolido que se entregó por nosotros. Él nos escogió para que hagamos la tarea, porque Él tenía que partir, tenía que, después de morir y resucitar, tenía que estar a la diestra de Dios Padre, ser allí llevado hacia su Padre Dios para sentarse a la diestra del Padre. Esta es la ascensión. Y Él se fue y dice que nos ha elegido. ¿Para qué motivo? A ver, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fue por un motivo, para que nosotros sigamos haciendo la labor y tarea que Él venía haciendo, dando un fruto, como el ganar muchas almas para el reino de los cielos. Acuérdese que Él, cada que hacía las acciones y hacía sus misericordias, sus milagros, sanidades, se añadían más. Algunos se añadieron por grupos de 5,000, 4,000, en fin. Dio un gran ejemplo de cómo ganar almas para el reino de los cielos. Así que Él nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto, pero este fruto que nosotros hagamos, dice que este fruto y vuestro fruto permanezca. Como les decía antes, para que algo permanezca hay que tener una constante dedicación, no solo hablarle una vez, sino que tenemos darnos a la tarea de buscarle en todo tiempo y mirar que no vaya atrás, sino que siga abundando para toda buena obra. Entonces, también da una gran recompensa en este versículo, porque si Dios es un Dios justo, Él no se queda con nada de que a otro le pertenezca. Y Él, como dice, y estábamos estudiando en la palabra anterior sobre autogobierno, que el salario debe ser real y justo para aquel que hace su labor de trabajo, cualquiera de las labores que sea. Y Él está aquí haciendo que nosotros desempeñamos esta labor, esta tarea de ganar almas para el reino de los cielos. Por eso Él también da esa promesa de pago de una manera que lo hace así. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, entonces si nosotros nos empeñamos y queremos hacer obediencia de su palabra, es para bendecirnos en gran manera, porque nos da una promesa que dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que haciendo esa labor y tarea, vamos a estar también confiados en su promesa, que no nos va a faltar nada. Porque muchos se afanan y dicen, no, pues cómo voy a perder el tiempo llevando la palabra, ir a buscar por la gente para que llegue a Dios, y quién me va a suplir si tengo hijos, tengo necesidades. Pero está escrito, hermanos, cuando está escrito la palabra de Dios no puede caer a tierra y sus promesas son verdaderas. Eso es un amén para con Dios en cada promesa. Por eso debemos de tener claro que dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando estamos haciendo esta labor tenemos que tener la fe de que no faltará nada, mis hermanos. Por eso hay hombres de Dios, mujeres de Dios hoy sirviendo de una manera tan precisa y especial,
porque hay confianza, porque hay fe de que esto se cumplirá y no faltará absolutamente nada. Tendremos la provisión y no estaremos pensando en qué va a pasar mañana, porque nos ha dado a través de la palabra de que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día trae su propio afán y dejemos las cosas en Él, que Él va a suplirnos siempre, Él es nuestro proveedor. Esta autopropagación de llevar las buenas nuevas es porque somos enviados a predicar el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino para salvación, no fáltese que haya cualquier palabra, no hermanos, que sea la palabra para que lleve a las personas directamente a ser salvas. Así que vamos a ver en Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al 18. Porque si algo que somos enviados a predicar el Evangelio del Reino, y el Evangelio del Reino es para salvación, no llevar cosas que no sean fructíferas. En la palabra de Dios se presta para enseñar muchas cosas. Hay que enseñar muy buenos principios, moral, obediencia, bueno, un poco de temas que tiene la palabra de Dios, claro que sí, pero empeñarnos por llevar siempre, primero que todo, el reino de Dios para salvación, esta palabra de predicar el Evangelio. Y dice Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué trabajo, qué labor, qué hermoso es poder hacer esto. Obediencia a la palabra de Dios, de ir por todo el mundo, es por todo lugar donde nos encontremos. Primero que todo tenemos que empezar por nuestras casas, que nuestra familia conozca de Dios, estar seguro de que son salvos, de que les hemos predicado este evangelio de salvación. No se le olvide que ese fruto permanezca, o sea, haciendo ese mantenimiento diario del devocional, de la oración, todos juntos en familia, hasta ver los que están fortalecidos, que ya tienen raíz y que no van a secarse, sino que van a seguir adelante, conociendo y queriendo más y más de la palabra de Dios. Cuando esto ya sucede, ellos ya están también listos para llevar fruto y así hay una multiplicación y esto se llama autopropagación, lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Por eso Él dice, y les dijo, y está hablándole a los apóstoles quienes estaban haciendo la labor y tarea con Él. Pero ya que Él parte, nos da a todos este mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjese bien, hermanos, que aquí está hablando a toda criatura, porque todos somos creación de Dios. Quiere decir que toda criatura tiene que escuchar la palabra de Dios para que por ella llegue a ser hijo de Dios. Recuerde que dice allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, por allá en los versículos 3 y 14, dice que seremos hijos de Dios, nos da una potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y esto es a través de la palabra. Esta criatura como creación no tiene salvación solamente. Con la creación no es la que va a heredar. Y esta creación, nosotros somos creación de Dios, estamos en medio de toda la creación de lo que hizo Dios. Pero como creación tenemos que conocer el Evangelio del Reino para salvación y esto nos lleva a ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no somos criatura, somos una nueva criatura, como lo habla la palabra. Porque Él nos quiere como nuevas criaturas, o sea, como hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo de Dios, nacidos de Dios, de lo alto, para que podamos así llegar a llamarnos hijos de Dios. Y eso tiene un fin,
Y el fin es claro, hermanos, porque es que el que hereda es el Hijo, no hereda otro. No hereda una criatura, no hereda un amigo, no hereda un siervo, nadie, únicamente el Hijo. Por eso Él quiere llevarnos al estado de nueva criatura, o sea, hijos de Dios, para que cuando seamos verdaderamente hijos de Dios, o sea, eso quiere decir nacidos de nuevo, entonces podamos entrar al reino de los cielos y poder heredar lo que ya está prometido. Así que mis hermanos, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice claramente, el que oyere y fuere bautizado será salvo. Por eso daba esa enseñanza el día que tomamos la cena, que cualquier persona puede, después de que se le enseñe la palabra de Dios, el evangelio, llegar a las aguas y ser bautizado, para que pueda formar parte de la cena del Señor. Entonces aquí primero llevamos el evangelio, entonces ya lo escuchan, lo analizan, lo ven, lo pueden creer, y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos que tomar la palabra de Dios como ejemplo y mirar este manual de vida que nos da para hacerlo tal y como está escrito, llevándoles para que aprendan, para que sean enseñados en el evangelio, y luego invitarlos para que sean bautizados, y esto llevará a la salvación. Más el que no creyere, porque estamos también en un medio en el que muchos van a creer y en otros no. Pero bueno, nosotros salvamos nuestra responsabilidad haciendo nuestra labor. Así que solamente hablemos de la palabra de Dios, del evangelio, y que dejémosle al Señor, que nosotros sembramos esta semilla que es la palabra, su palabra, y Él da el crecimiento. Él sabrá cómo esta semilla va a florecer y dar fruto como Él quiere. Pero dice que el que no creyere será condenado. Pues lógico, porque la única forma de salvación es creer en el Hijo. Y el que cree en el Hijo también cree en el Padre. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que la salvación viene única y exclusivamente por creer en el Hijo que dio su vida por todos nosotros, y Él se llama Jesús. Pero además de eso, Él sigue haciendo promesas en su palabra. Hay una promesa tan hermosa, tan especial, que dice que todo aquel que cree, dice, y estas señales seguirán a los que creen, únicamente a los que creen. Los que no creen, por más que se esfuercen, no pueden. Así que esa promesa es únicamente para los que creen, y dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que da? Dice, en mi nombre, pero siempre y cuando sea en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esta promesa es clara, específica y es verdadera, porque es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Esta creencia es que creamos que Él sí vivió, vino para salvar al mundo, y que somos salvos por Él, que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y nosotros somos testigos de Él. Cuando esto ocurre, entonces estamos asegurando la salvación. Y mira que todo esto que nos da como señales para hacer es para que haya propagación, porque cuando las personas ven que hay sanidades, milagros, que se hablan lenguas y que se echan fuera demonios, y que por cualquier cosa que bebiéramos o tomáramos serpiente en las manos, cosas mortíferas que tomáramos o comiéramos, no nos va a hacer daño. Entonces todo esto va a hacer que muchos se acerquen a Dios, porque tienen la seguridad de la palabra, que se cumple como está escrita. Y además dice que sobre los enfermos, dice que pondrán las manos y sanarán. Qué rico, hermano, poder tener la ocasión, la oportunidad, no como un fanatismo de que yo quiero hacer esto porque es bonito, no, porque podamos ayudar realmente a todo aquel que le falta sanidad en su cuerpo. ¿Cuántas personas vemos por la calle cuando andamos que son cojos, que les faltan las piernas, los brazos, que tienen alguna dificultad o tienen alguna situación que les aqueja en su salud, que nosotros esperamos bendecirlos no solamente con la palabra, sino también como lo hacía Jesús cuando iba por las aldeas y caminos sanando a los enfermos? Qué rico, Señor, que podamos hacer todas estas señales, pero para ello sí se puede, claro que se puede.
pero para ello es necesario creer. Y cuando nosotros creemos, hacemos tal y como hace aquel en el que hemos creído. Si hacemos como Él nos enseña en la palabra, estamos poniendo el sello de credulidad. Cuando no hacemos de acuerdo a lo que está en su palabra, no hay ningún tipo de credulidad. Ahí seríamos incrédulos. Así que mis hermanos, animémonos a ponerle cuidado a la palabra de Dios como nos la presenta. Un versículo o estos versículos que estamos viendo son totalmente claros. Solamente ponerle el sentido y obrar como está diciéndolo en su palabra y hallaremos todas estas hermosuras de parte de Dios. Pero también para la autopropagación se hace necesario de que seamos testigos de Jesús con poder. Esto hay que saberlo entender, con poder. Hechos 1:8 dice así. Mira ya en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué será que dice la palabra de Dios que tiene que ser con poder? Porque todo lo que se haga tiene que llevar el poder del Espíritu Santo. Nada, absolutamente nada que querramos hacer tiene un final feliz o lleva un buen fruto si no va acompañado de la acción del Espíritu Santo de Dios. Para que esto ocurra, hermanos, el Espíritu Santo de Dios no puede estar donde hay contaminación. El Espíritu de Dios es santísimo. Es algo que no puede tocar contaminación. No está donde está el pecado. Él no habita, Él no llega, Él no hace una acción como poderosa para bien, porque el pecado aleja y nos aleja de Dios. Así que nosotros podemos recibir este poder del Santo Espíritu de Dios cuando estemos en santidad, cuando estemos en obediencia, estemos agradando a Dios en todo cuanto hacemos, viene este poder. Entonces, invitación, primero que todo por medio de la palabra, a que santifiquemos nuestra vida para que podamos recibir ese poder del Espíritu Santo, porque lo dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Acuérdese que el Espíritu Santo de Dios viene sobre para cuando va a dar poder. Está al lado cuando va a convencer de pecado, justicia y juicio. Está dentro porque somos templo del Espíritu Santo y permanece sobre cuando estamos llevando una vida en santidad y en amor, y que el Espíritu está sobre nosotros con todo poder, con toda gracia, para que podamos hacer uso de esta palabra que estamos leyendo. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y solamente con ese poder dice que y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No interesando por donde andemos, siempre vamos a estar revestidos de ese poder de Dios para poder testificar con poder de que Él vive y reina y que se dio por nosotros, pero que aunque murió, resucitó y que está vivo y que reina y vive en medio nuestro para que se cumpla lo que Él ha dejado como promesa. Así que mis hermanos, entendiendo ya esto, podemos cada uno de nosotros mirar, poner el termómetro cada uno de nosotros, cómo estamos delante de Dios. Si hay fallas, si hay pecado, pues no hay otra manera que purificarnos de todo aquel pecado para que el Espíritu Santo de Dios pueda venir sobre nosotros, dándonos este poder y así hacer lo que está escrito y está hoy entregando a cada uno de nosotros. Señor Dios, gracias por esta palabra, pero también para la autopropagación se hace necesario que se añada a la iglesia del Señor los que han de ser salvos. Precisamente la propagación es, haga de cuenta, mis hermanos, la publicidad que se hace para vender un producto en una empresa, ¿sí? Se propaga, la publicidad hace que se propague y que muchos compren lo que se está vendiendo. Esta propagación es el llevar las buenas nuevas de salvación, ser testigos, hablar del reino de Dios, de salvación,
de justicia y de todo lo que Él hizo por todos nosotros. Y cuando esto ocurre, que tú y yo hablamos, entonces vamos a propagar la palabra de Dios y así van a ser añadidos muchos a la iglesia de los que han de ser salvos. Hechos 2, 41, 42, que nos va a decir la forma, cómo es que llegarán muchos a la iglesia para que se propagado por esta palabra. Así que dice Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí el Señor no solamente da esa palabra, de hablar la palabra de Dios, sino también de ese mantenimiento para que el fruto permanezca y para que otros se añaden a la casa, a la casa de Dios, y también para la salvación. Entonces, como le está diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea que se les habló, se les enseñó y luego reciben el bautismo como obediencia. Y cuando estamos haciendo esta labor que Él nos manda en esta forma, dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense el número de personas que se añadieron allí. Entonces en nosotros está la medida que nosotros queremos que se propague esta palabra de Dios, según el trabajo que hagamos nosotros, como lo hagamos, y esto es de la mejor manera, haciéndolo de acuerdo a lo que nos está enseñando, tal y como está en la palabra. Bien, dice también que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de la salvación. Llevar estas buenas nuevas que sean únicamente y exclusivamente para que las personas entiendan cómo son salvas. Y también dice que en la comunión unos con otros, común unión. Esa común unión es el mismo sentir, hablar el mismo idioma, poder presentar siempre la misma palabra sin ir a torcerla, porque muchos hacen uso de la palabra de Dios para cosas que no son de bendición. Así que es para que otros sean salvos únicamente y exclusivamente. En el partimiento del pan y en las oraciones, o sea que cuando estamos llevando las buenas nuevas se presenta la ocasión de compartir los alimentos, pero también de hacer la cena del Señor y compartirlo entre todos. Y en oración, recuerda que hemos dicho que sin oración es imposible alcanzar las cosas, porque la oración es pedirle a Dios, la oración es pedir que se efectúen las cosas. Por eso cuando estudiamos la oración modelo, recuerdan del Padre Nuestro, que es la oración que dejó Jesús como modelo para que nosotros entendamos lo que es orar. Y ese modelo de oración, todos los verbos están en función de pedir, ¿sí? Y todos los verbos que encuentras allí están en función de pedir, para decirnos que la oración, o sea, el orar, es pedir. Eso es orar. Entonces, cuando yo estoy orando, pido al Señor para que se haga posible las cosas que necesito. Y esto de orar es continuamente, para que Él responda a las peticiones de nuestro corazón y así podamos hacer una propagación adecuada y debida. Entonces, mire también cómo lo dice en Hechos 2, 46, 47. Miremoslo y observémoslo también en esta cita de Hechos 2, 46, 47, que dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uy, hermanos, qué joya de palabra. Realmente encontramos aquí todo lo que el Señor nos indica perfectamente
para hacerlo como Él quiere y anhela y desea. Así que mis hermanos, hagámoslo como Él quiere. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí y retomo en Hechos 2, 46, 47 para seguir este estudio hermoso. Así que sigamos adelante, mis hermanos, llevando esta tarea de reconciliar a todos aquellos que no conocen a Dios, que no conocen de Jesús, pero por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Salvación, para que así se propague y sean más los que se añaden a la iglesia del Señor y los que han de ser salvos. Mis hermanos, dejamos para el siguiente día, que ya va es para el lunes, el estudio de esta autopropagación, y vamos a quedar en un título, en una reseña, como título, dejémoslo como reseña: somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí para estudiar en la próxima. Dios me los bendiga, los amo, oro por ustedes y sus familias. Dios me los guarde y proteja, y que tengamos un lindo día en el amor de Dios. Amén.